Hola, soy Liliana Nicolosi y en el marco del workshop Estrategias cardiovasculares en el paciente diabético 2021 voy a hablarles de enfermedad macrovascular, screening y tratamiento. Agradezco la invitación de la presidente de la Sociedad de Cardiología de Buenos Aires, profesora doctora María del Carmen Rubio, y de su vicepresidente, el doctor Claudio Moros. Ha sido considerada como uno de los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular. Hoy día casi podría afirmarse que es el principal, al nivel o por encima de las cifras elevadas de colesterol. Al menos epidemiológicamente es así. Por un lado, la prevalencia de las enfermedades cardiovasculares en el diabético es alta y de hecho son las complicaciones principales, tanto en número como en gravedad. Asimismo, entre los pacientes diabéticos que acuden a las consultas e ingresan en los hospitales por patologías cardiovasculares, la diabetes es cada vez más frecuente. Este gráfico intenta mostrar la etiopatogenia de los mecanismos de riesgo de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica relacionados con la diabetes mellitus. En la génesis de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica intervienen múltiples factores fisiopatológicos celulares y moleculares que crean una suerte de tormenta perfecta para la aterosclerosis. Los pacientes con diabetes 2 tienen mayor cantidad de placa aterosclerótica, ateromas que son más voluminosos y arterias coronarias más estrechas que las personas no diabéticas. Como habíamos expresado anteriormente, en esta figura se presenta una visión general de la aterogénesis en la diabetes con sus mecanismos de progresión y evolución a la aterotrombosis. La resistencia a la insulina está presente antes de la aparición de la prediabetes o diabetes y va empeorando progresivamente a lo largo del tiempo, a la vez que la hiperglucemia se transforma en prediabetes y después en diabetes franca. La resistencia a la insulina, con la alteración consiguiente de las vías de señalización de la insulina, la hiperinsulinemia y la hiperglucemia, pone en marcha los distintos procesos como aumento de los ácidos grasos libres, producción de subproductos de glucosilación avanzada, activación de PCR, estrés oxidativo, disfunción mitocondrial y modificación epigenética, que conjuntamente contribuyen a la disfunción endotelial y la inflamación, dando lugar a la activación de las células musculares lisas, vasculares, las células endoteliales y los monocitos. Nos detenemos aquí en esta descripción, puesto que ya la doctora Rubio ha hablado claramente de este tema. Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de mortalidad y discapacidad en los pacientes diabéticos. La diabetes exacerba los mecanismos que subyacen en la aterosclerosis y en la insuficiencia cardíaca. Esto es particularmente evidente en la diabetes tipo 2, en la que la patología aparece 14.6 años más tempranamente, con mayor gravedad y con una distribución más difusa que en los pacientes no diabéticos. Además, como es sabido, las 2/3 partes de los pacientes diabéticos fallecen por enfermedad cardiovascular. En el cuadro que estamos viendo aquí, observamos las causas de mortalidad en porcentaje y vemos que de la mortalidad causada por diabetes, el 65% lo hace por enfermedad cardiovascular, el 40% por enfermedad cardíaca, el 15% otras causas y el 10% por accidente cerebrovascular.
La incidencia de las complicaciones de la diabetes, inclusive las cardiovasculares, ha disminuido en las 2 décadas pasadas. Sin embargo, los pacientes con diabetes siguen teniendo significativamente mayor riesgo de complicaciones vasculares que los no diabéticos. Como vemos en esta figura, que compara la incidencia de eventos en pacientes con diabetes en las líneas verdes y sin diabetes en las líneas grises, en un seguimiento realizado a 20 años a partir de 1990. Como observamos en el recuadro A, infarto agudo de miocardio disminuyó el número de casos de 150 casos por 10.000 adultos a 50, el ACV de 120 a 50, en amputación de miembros inferiores una disminución alrededor del 50% y por último una leve mejoría en la insuficiencia renal terminal. Sin embargo, en los últimos años se despertó una nueva alerta. Después de la disminución constante de los eventos cardiovasculares mayores como infarto agudo de miocardio y ACV, y en la amputación de miembros inferiores entre los pacientes diabéticos, en los últimos 10 años se ha observado un resurgimiento creciente de estas complicaciones isquémicas y esto fue particularmente evidente en adultos jóvenes y de mediana edad. Afortunadamente, la evidencia científica actual nos permite afirmar que la utilización de los nuevos fármacos hipoglucemiantes, como los inhibidores de la SGLT2 y los agonistas de los receptores de la GLP-1, permitirá observar mejorías significativas en la incidencia de complicaciones cardiovasculares en pacientes diabéticos en los próximos años. Estas alarmantes observaciones destacan la urgente necesidad de volver a centrarse en la reducción agresiva del riesgo cardiovascular en pacientes diabéticos, especialmente en aquellos que ya han establecido enfermedad coronaria. Por lo tanto, para mejorar la sobrevida y la calidad de vida en pacientes diabéticos, las guías prácticas reconocen cada vez más la prevención de eventos isquémicos como una prioridad clave para su manejo. Los beneficios significativos de las estrategias integrales de reducción de riesgo cardiovascular en pacientes diabéticos ha sido bien documentada. Sin embargo, las tasas de eventos cardiovasculares siguen siendo altas, incluso entre los pacientes con diabetes bien manejados que estuvieron inscriptos en ensayos de resultados contemporáneos. Esto refuerza la necesidad de herramientas adicionales para reducir aún más este riesgo. Afortunadamente, muchas de estas herramientas han surgido en los últimos años, incluidos los avances en la anticoagulación y el manejo de antiagregantes plaquetarios, nuevas terapias modificadoras de lípidos, agentes reductores o hipoglucemiantes con potentes beneficios cardiovasculares. A pesar de esta evidencia tan convincente y la gran cantidad de estrategias de reducción de riesgo disponible, su adaptación en la práctica clínica ha sido lenta y siguen existiendo grandes brechas en la calidad de la atención. Es sabido que existen proporciones sustanciales de pacientes con diabetes tipo 2 y enfermedad coronaria, incluidos aquellos que han padecido un síndrome coronario agudo, que no reciben las terapias con beneficios cardiovasculares probados, como estatinas de alta intensidad, como terapia antiagregante doble, inhibidores de la enzima convertidora, bloqueadores de la angiotensina 2, agentes reductores de la glucosa con beneficios cardiovasculares ya comprobados. Realmente esto es altamente preocupante y nos demuestra que de una vez vamos a tener que hacernos cargo los cardiólogos de una atención integral de estos pacientes
para reducir la brecha que ocasiona la no utilización de las herramientas que han demostrado validez para disminuir el riesgo cardiovascular. En relación a las recomendaciones de las guías de la Sociedad Europea de Cardiología 2019, en lo que respecta al manejo de pacientes diabéticos con enfermedad coronaria, destacan la importancia del control de los factores de riesgo para la prevención de la enfermedad coronaria en estos pacientes, dado que la diabetes mellitus es sabido que confiere un riesgo 2 veces mayor de enfermedad arterial coronaria. Contribuyen a un riesgo cardiovascular elevado en pacientes con diabetes mellitus 2. Existe un estado protrombótico generalizado atribuible a la alteración de la coagulación y la función plaquetaria. La hiperglucemia, como la hiperinsulinemia, alteran el endotelio, interrumpiendo el entorno regulador normal de óxido nítrico ateroprotector, fomentando un estado proinflamatorio generalizado y vasoconstrictor que predisponen a la aterotrombosis. Además, la desregulación de la densidad del receptor de plaquetas y los efectos de señalización en la adhesión, activación y agregación resultan en una mayor actividad plaquetaria y en un efecto terapéutico antiagregante menor. El aumento del aclaramiento plaquetario reducido resulta en una vida útil plaquetaria reducida y una preponderancia relativa de plaquetas circulantes grandes, junto con aumentos mediados por hiperglucemia en moléculas de adhesión como lo son el factor de von Willebrand, la vitronectina y la preselectina, promoviendo esta propensión trombótica y elevando así el riesgo cardiovascular. Desafortunadamente, la respuesta a la aspirina y la terapia antiagregante plaquetaria dual, basada en clopidogrel, puede verse afectada en el entorno del paciente diabético y aún más se exacerba en pacientes con enfermedad renal crónica concomitante. Debido al aumento del recambio plaquetario en pacientes con diabetes 2, la disminución de la respuesta a los medicamentos antitrombóticos mejora un poco con regímenes de dosificación más frecuentes y más altos, aunque esto aún no ha sido demostrado en su seguridad. Clopidogrel solo puede ser una opción razonable en comparación con la aspirina en pacientes estables con diabetes mellitus y enfermedad crónica estable. En el ensayo CAPRI, clopidogrel versus aspirina en pacientes con riesgo de eventos isquémicos, clopidogrel fue superior a la aspirina en la reducción de eventos isquémicos sin exceso de hemorragias en pacientes con infarto de miocardio previo, accidente cerebrovascular o enfermedad arterial periférica. En el subgrupo de pacientes con diabetes mellitus, los beneficios de clopidogrel sobre la aspirina fueron aún mayores. Con la disponibilidad de versiones genéricas menos costosas, clopidogrel puede ser una opción para la prevención secundaria especial en pacientes con diabetes mellitus 2. La terapia a largo plazo con clopidogrel, además de una aspirina, también es una opción en pacientes seleccionados con enfermedad estable y diabetes mellitus, en el entendimiento de que existe un equilibrio entre la disminución de los riesgos isquémicos y el aumento del riesgo de sangrado. Dado los riesgos y beneficios competitivos, se recomienda dirigir la terapia antiagregante plaquetaria dual a largo plazo a aquellos pacientes con marcadores de riesgo adicionales, con el uso siempre de una calculadora de riesgo junto con la toma de decisiones compartidas. Ahora bien, el ensayo COMPASS, resultados cardiovasculares para personas que usan estrategias de anticoagulación, examinó si rivaroxaban mejoró los resultados cardiovasculares en más de 27.000 pacientes con enfermedad vascular aterosclerótica estable.
se probaron 3 estrategias: Rivaroxaban 2,5 2 veces al día más aspirina, Rivaroxaban 5 miligramos 2 veces al día y aspirina sola. En este grupo fueron excluidos los pacientes con terapia dual antiagregante y se observó que el riesgo de eventos cardiovasculares adversos mayores fue significativamente menor con la combinación de Rivaroxaban más aspirina en comparación con la aspirina sola o Rivaroxaban solo. Se asoció un aumento del riesgo de sangrado con Rivaroxaban, aunque no se observó un exceso significativo de sangrado mortal. Los beneficios isquémicos de Rivaroxaban fueron consistentes en el subgrupo de diabetes mellitus, lo que sugiere que las dosis bajas de anticoagulación añadidas a la terapia antiagregante plaquetaria pueden ser otra opción para la prevención secundaria en pacientes con diabetes mellitus y enfermedad coronaria estable. La prevalencia de hipertensión en pacientes con diabetes 2 es 2 veces mayor que en la población general, con la gran mayoría de los pacientes diabéticos, entre el 70 y 80%, teniendo hipertensión concomitante. Debido a que la hipertensión, como la diabetes 2, aumentan con la edad, se espera que la prevalencia de ambas condiciones continúe aumentando en las próximas décadas como resultado del aumento de la esperanza de vida. La presencia de hipertensión arterial en pacientes con diabetes 2 aumenta significativamente el riesgo de infarto de miocardio, de ACV y mortalidad por cualquier causa. Las observaciones epidemiológicas han demostrado que hay un aumento progresivo en el riesgo de eventos macrovasculares y microvasculares con niveles crecientes de TA a partir de 115 milímetros de mercurio. Sigue habiendo controversia, como surge del análisis de los principales estudios randomizados, como el ACCORD, Clarify y ON-Target, entre otros, sobre el nivel de objetivo de presión arterial que proporciona una protección cardiovascular óptima en pacientes con diabetes mellitus 2 y enfermedad coronaria preexistente. Las guías de práctica clínica de hipertensión de 2017 recomendaron una presión arterial objetivo menor de 130-80 milímetros de mercurio en pacientes diabéticos. Sin embargo, tales objetivos podrían no ser óptimos para todos los pacientes con diabetes mellitus y enfermedad coronaria coexistente. Parece haber heterogeneidad en el impacto de la disminución de la presión arterial intensiva en los eventos coronarios versus los cerebrales, y los efectos también pueden variar según las condiciones y las comórbidas, por ejemplo, en el síndrome coronario agudo reciente. Como tal, mientras que todos los pacientes con diabetes mellitus y enfermedad coronaria ciertamente se ven beneficiados con una presión arterial menor de 140-90, objetivos de presión arterial más bajos de 130-80 son probablemente apropiados para muchos pacientes, particularmente aquellos con mayor riesgo de ACV, por ejemplo, pacientes negros y asiáticos, aquellos con enfermedad cerebral preexistente y otras complicaciones microvasculares como la enfermedad renal crónica. En cuanto a la elección de los agentes antihipertensivos, se basa en una serie de factores que tenemos que considerar. La eficacia en la reducción de la presión arterial, solo pequeñas diferencias entre clase en promedio, perfil de los efectos secundarios, costo y conveniencia, es decir, programa de dosificación y efecto fuera del objetivo. En pacientes con diabetes 2 y enfermedad coronaria estable, la última consideración puede hacer que la selección de fármacos sea más difícil. A falta de otras consideraciones, los inhibidores de la enzima convertidora y los ARA deben considerarse como tratamiento de primera línea para la hipertensión en pacientes con diabetes tipo 2 y enfermedad coronaria.
Los inhibidores de la enzima convertidora y los ARA2 reducen la progresión de la enfermedad renal en pacientes con albuminuria y reducen el riesgo de eventos isquémicos ateroscleróticos incidentes y recurrentes. En la tabla se resumen los efectos más relevantes de los medicamentos antihipertensivos en pacientes diabéticos tipo 2 con enfermedad crónica coronaria. El riesgo cardiovascular en diabetes 2 es considerablemente alto, al menos en parte como resultado del entorno proaterogénico de la dislipemia diabética que surge principalmente de un perfil de lipoproteínas trastornado. Las anomalías lipídicas típicas en diabetes 2 incluyen hipertrigliceridemia, que promueve la presencia de partículas pequeñas y densas de lipoproteínas de baja densidad, niveles reducidos de colesterol de lipoproteínas de alta densidad causados por un aumento del catabolismo del colesterol de lipoproteínas de alta densidad y un predominio de partículas grandes de LDL resultantes de un desequilibrio de síntesis-catabolismo. Los niveles de colesterol total en individuos con diabetes 2 son a menudo similares a los de los individuos sin diabetes, pero el estado hipertrigliceridémico persistente promueve la oxidación de LDL. La hiperglucemia concurrente impulsa la glicación de LDL, todo lo cual aumenta la aterogenicidad de las partículas de LDL en diabetes 2. En cuanto al tratamiento hipolipemiante de la dislipemia, es considerado primordial, siendo las estatinas la opción de primera línea. Aunque los hábitos de estilo de vida saludable siguen siendo una piedra angular en el manejo de la diabetes mellitus, los datos de los ensayos han confirmado los beneficios adicionales de la terapia con estatinas en la prevención primaria y secundaria de la enfermedad coronaria. Los pacientes deben estar seguros de que a pesar de un posible aumento modesto de los niveles glucémicos en la sangre, la relación riesgo-beneficio está claramente a favor de administrar estatinas a personas con diabetes 2 y enfermedad coronaria instituida. En la tabla se pueden observar en forma resumida las opciones terapéuticas para el control de lípidos en estos pacientes. Durante varias décadas, las directrices en el tratamiento de diabetes 2 instruyeron a los médicos en controlar estrictamente los niveles de glucosa en sangre de los pacientes diabéticos para reducir el riesgo de complicaciones, incluidas las enfermedades cardiovasculares. El concepto predominante era que la reducción del riesgo se podía lograr mediante un enfoque clínico en alcanzar los valores objetivos de hemoglobina glicosilada, basándose en las estrategias utilizadas. Sin embargo, 3 ensayos clínicos principales de control glucémico intensivo con reducción de los niveles de hemoglobina glicosilada entre valores menores a 6,5%, no mostraron ninguna reducción en los eventos cardiovasculares mayores en comparación con el control glucémico menos intensivo en pacientes con diabetes. En contraste, varios ensayos de resultados cardiovasculares demostraron que los fármacos que redujeron la hemoglobina glicosilada a niveles similares tuvieron diferentes efectos en los resultados cardiovasculares. Los resultados de estos estudios sugieren que la estrategia utilizada para lograr el control glucémico importa porque el efecto total de un agente reductor de la glucosa específico no se transmite por el grado en que se reduce la glucosa. Esta evidencia está cambiando nuestro enfoque de control glucémico anterior para el cuidado de la diabetes tipo 2 hacia uno que considera el método real de manejo glucémico. En cuanto a los tratamientos hipoglucemiantes, se pueden observar en la tabla en forma resumida con sus recomendaciones y sus beneficios.
Dada la intersección existente entre la diabetes y la enfermedad cardiovascular, los productos farmacológicos utilizados para tratar la diabetes 2 deben presentar también una seguridad cardiovascular adecuada. Las comorbilidades, incluida la insuficiencia cardíaca y la enfermedad renal crónica, tienen una prevalencia creciente en los pacientes con diabetes y por consiguiente desempeñan también un papel importante en la seguridad de la medicación. Aunque las biguanidas, la sulfonilurea, las glitazonas y los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa tienen efectos variables sobre los eventos cardiovasculares, los SGLT2 y agonistas de los receptores GLP-1 han demostrado de manera uniforme una seguridad adecuada y una reducción de los eventos cardiovasculares en los pacientes con enfermedad cardiovascular establecida. De esta manera, estos medicamentos están pasando a ser herramientas esenciales para la cardioprotección en los pacientes con diabetes y enfermedad cardiovascular, además de desempeñar un importante papel en la prevención primaria y en la protección renal. Estos medicamentos constituyen un cambio de paradigma en el tratamiento de los pacientes con enfermedad cardiovascular. Y este tema será abordado en el marco de este workshop por un experto, el doctor Eduardo Perna. A modo de resumen de las guías de la Sociedad Europea de Cardiología 2019 para el manejo de pacientes diabéticos con enfermedad cardiovascular, en esta tabla podemos observar, en primer lugar, alcanzar los targets recomendados en pacientes con enfermedad arterial coronaria con un nivel de evidencia 1A y en el mismo nivel de evidencia están las recomendaciones de la utilización en estos pacientes de inhibidores de la CGLT2 y los agonistas de los receptores de la GLP-1. En relación al screening diagnóstico, las guías actuales americanas recomiendan que la mayoría de los pacientes con cardiopatía isquémica estable y en particular aquellos que padecen diabetes mellitus 2, en virtud del alto riesgo que padecen, se realicen pruebas isquémicas no invasivas en algún momento para obtener información pronóstica de su enfermedad. Existe una variedad de pruebas no invasivas disponibles que incorporan desde la electrocardiografía, la cámara gamma de radionucleótidos, el ecocardiograma o la angiografía tomográfica computarizada coronaria. Aunque estas pruebas han sido el foco de las guías para la evaluación de la angina estable, aún faltan estudios diseñados para responder preguntas clínicas sobre el manejo de la enfermedad coronaria estable en diabetes mellitus 2. Dos grandes estudios han probado la CTA frente a las pruebas funcionales en examen para la angina estable. El estudio Scott-Hart, cuyos hallazgos contrastan con los resultados del PROMISE. Analizando ambos, la conclusión general es que la CTA puede proporcionar una ventaja sobre las pruebas de estrés en el manejo de pacientes con diabetes tipo 2 y angina estable, principalmente por su capacidad para diagnosticar la enfermedad coronaria no obstructiva y por lo tanto informar al manejo médico. ¿Qué nos proponen las guías actuales en relación a la selección de las pruebas diagnósticas? Se puede utilizar tanto una prueba funcional o una prueba anatómica para establecer el diagnóstico de enfermedad arterial coronaria obstructiva. Depende obviamente del caso que se presente. En resumen, de las principales vías de diagnóstico se muestran en el cuadro que estamos observando. Se necesita información tanto sobre la anatomía como de la carga isquémica. En el primer recuadro se presenta el escenario, preferiblemente si el paciente tiene baja probabilidad clínica, las características del paciente sugieren alta calidad de imagen,
Existe experiencia y disponibilidad locales. La información sobre aterosclerosis deseada es suficiente y sin antecedentes de enfermedad arterial coronaria. Entonces, la indicación es realizar una prueba no invasiva y en este caso la recomendación es una tomografía computada de arterial coronaria. En el siguiente recuadro, el escenario se presenta cuando es preferiblemente nosotros tenemos un paciente con alta probabilidad clínica, probable experiencia en revascularización y disponibilidad locales. También se requiere una evaluación de viabilidad. En este caso también se realizan pruebas no invasivas para testear la presencia de isquemia y se inicia el tratamiento medicamentoso y de acuerdo a la respuesta o la remisión de los síntomas, entonces tendrá indicación o no de realizar una prueba invasiva y continuar entonces con el algoritmo que luego vamos a desarrollar. En el tercer recuadro, preferiblemente considerado si existe una alta probabilidad clínica y grave sintomática refractaria a la terapia medicamentosa o angina típica con bajo nivel de tolerancia al ejercicio y si la evaluación clínica que incluye electrocardiograma de esfuerzo indica eventos de alto riesgo o disfunción del ventrículo izquierdo sugestivo de enfermedad arterial coronaria. En estos casos, la indicación directa de angiografía coronaria invasiva es la regla y de acuerdo al resultado se evaluará la terapia medicamentosa o la realización de una prueba funcional para evaluar la posibilidad de revascularización, ya sea entonces, en este caso, luego de la cinecoronariografía o de la coronariografía, angiografía coronaria invasiva, realizar el tratamiento directamente invasivo, la revascularización, por cualquiera de las dos vías actualmente disponibles, ATC o cirugía de revascularización miocárdica, o alternativamente probar inicialmente con terapia medicamentosa si no responde la revascularización o en los casos de que sea necesaria una interfase de acuerdo a los hallazgos de la cinecoronariografía, una evaluación funcional, tratamiento farmacológico y eventual revascularización miocárdica. Una vez estudiado el paciente y arribado a un diagnóstico que nos haga pensar la necesidad de realizar determinado tratamiento médico o la necesidad de revascularizar al paciente, el cardiólogo debe analizar dos cuestiones fundamentales en relación al tratamiento médico versus la revascularización. Primero, ¿a qué paciente y cuándo? Y en segundo lugar, el momento y la estrategia de revascularización debe ser evaluada por un equipo interdisciplinario y por el propio paciente. Una vez estudiado el paciente, se presenta el desafío de cuál es el mejor método de revascularización. Dada la evolución de una y otra técnica de revascularización, los estudios previos que compararon CRM y ATC no pueden informar adecuadamente la práctica recomendada. El ensayo Freedom fue diseñado para llenar este vacío al determinar cuál de los dos métodos de revascularización, ATC o CRM, constituye la técnica óptima de revascularización para pacientes con diabetes y enfermedad coronaria multivaso. Como veníamos diciendo, la diabetes mellitus es una epidemia emergente tanto en los Estados Unidos como en el resto del mundo,
con una dimensión tal que subraya la importancia de definir o de buscar el enfoque apropiado para la revascularización de los diabéticos en los que está indicado el tratamiento intervencionista. Los ensayos aleatorizados previos sugirieron que la revascularización de pacientes diabéticos por injerto de revascularización coronaria tuvieron resultados superiores a la angioplastía con balón. Ahora bien, la introducción de los stent liberadores de fármacos puso en duda la relevancia de estos estudios. El ensayo Freedom estuvo diseñado para determinar si la cirugía de revascularización miocárdica o la intervención coronaria percutánea, o sea, cuál de estos dos métodos constituyen el enfoque superior a la hora de decidir la revascularización de pacientes diabéticos. Se incluyeron 2.058 pacientes diabéticos con enfermedad de múltiples vasos a indicación de revascularización. Fueron aleatorizados a dos ramas, PTCA con stent liberadores de drogas o CRM con o sin bomba. En el seguimiento posintervención, todos los pacientes recibieron aspirina 160 miligramos long time, clopidogrel 75 miligramos hasta un año del procedimiento. Se alcanzaron los valores recomendados para el control de los factores de riesgo, hemoglobina glicosilada, LDL, presión arterial y la utilización de los medicamentos recomendados para las guías, por las guías para los pacientes con enfermedad coronaria. El outcome primario fue considerado compuesto de muerte por todas las causas, infarto no fatal y stroke a 5 años del seguimiento. Outcome secundarios mayores, MACE, a un año post-randomización y los otros puntos secundarios como muerte cardiovascular y por todas las causas a 1, 2 y 3 años post-randomización. El estudio Freedom, publicado en American Heart en 2008, fue un estudio internacional diseñado para definir la estrategia óptima de revascularización para pacientes diabéticos con enfermedad coronaria de múltiple vaso. La revascularización coronaria con cirugía se considera el tratamiento de elección en pacientes diabéticos con este tipo de patología. Los stent liberadores de fármacos han demostrado, sin embargo, resultados preliminares prometedores en la población diabética. Si bien hay ensayos aleatorizados compararon estrategias de revascularización para pacientes con diabetes y se observó que el injerto de derivación de arteria coronaria había tenido un mejor resultado que la intervención coronaria percutánea, se continuó en la búsqueda de descubrir si la terapia médica agresiva y el uso de stent liberadores de fármacos podría alterar el enfoque de revascularización para pacientes con diabetes y enfermedad de múltiple vaso. Los investigadores del Freedom Trial llevaron a cabo este estudio publicado en New England en 2012. En este ensayo aleatorizado asignado a pacientes con diabetes y enfermedad coronaria múltiple vaso, tanto a PTCA con stent liberadores de drogas o cirugía de revascularización miocárdica. Los pacientes fueron seguidos durante un mínimo de 2 años, con una mediana de 3.8 años. A todos los pacientes se les prescribieron las terapias médicas recomendadas por las guías para el control de los factores de riesgo aterogénico, lipoproteínas de baja densidad, presión arterial y hemoglobina glicosilada. La medida
de resultado primario fue un compuesto de muerte por cualquier causa, infarto de miocardio no fatal o accidente cerebrovascular no fatal. Los resultados de este estudio, que se llevó adelante desde 2005 hasta 2010 y en el cual se alcanzaron a enrolar 1.900 pacientes en 140 centros internacionales. La edad media de los pacientes fue de 63 años, con un desvío estándar de 9 años. El 29% de estos pacientes eran mujeres y el 83% tenían enfermedad de 3 vasos. El resultado primario ocurrió con mayor frecuencia en el grupo PTCA, con una P igual a 0.005, con tasas a 5 años de 26.6% en el grupo PTCA y 18.7% en el grupo de cirugía de revascularización miocárdica. El beneficio de la cirugía fue impulsado por las diferencias fundamentalmente en la tasa de infarto de miocardio, con una P menor de 0.01, como vimos en la diapositiva anterior, y muerte por cualquier causa con una P igual a 0.049. El accidente cerebrovascular fue más frecuente en el grupo de cirugía, con tasas a 5 años de 2.4 en el grupo de angioplastía y 5.2 en el grupo de cirugía cardiovascular, P igual a 0.03. Como podemos observar en este gráfico de riesgo y como conclusión de este trabajo, los autores indicaron que la cirugía de revascularización miocárdica fue superior a PTCI con stent liberadores de fármacos en pacientes con diabetes y enfermedad coronaria avanzada, predominantemente enfermedad de 3 vasos coronarios, en los cuales la cirugía de revascularización miocárdica redujo significativamente las tasas de muerte e infarto de miocardio con una mayor tasa de accidente cerebrovascular. Vamos a repasar ahora las indicaciones que en 2018 realizaron las guías de la Sociedad Europea de Cardiología, es decir, qué mostraron las guías 2018 en relación a la revascularización miocárdica, es decir, qué consideraron como mejor estrategia para el manejo de un paciente en plan de revascularización y con un nivel de evidencia clase 1, específicamente, como estamos viendo en verde, el cálculo de el SYNTAX score en los pacientes con enfermedad de múltiple vaso, el acceso radial para la angiografía y angioplastía coronaria, la utilización de stent liberadores de fármacos, en algunos casos, dentro de los cuadros evolutivos con síndrome coronario agudo, tratar de acuerdo a la severidad del cuadro, de estabilizar al paciente previo a la revascularización, la utilización de puentes radiales y de preferencia la cirugía de revascularización miocárdica en pacientes con enfermedad arterial coronaria
insuficiencia cardíaca y fracción de eyección menor o igual al 35%, siendo una recomendación clase 2A la consideración de PTCA como alternativa a la cirugía de revascularización miocárdica. Siguiendo con los cambios que mostraron las guías en 2018, en particular en relación a los pacientes con diabetes y enfermedad coronaria, se observó una disminución en el grado de recomendación, pasando de 2A a 2B la indicación de PTCI en pacientes con un SYNTAX score menor de 23. Es oportuno recordar que un SYNTAX score bajo menor de 22 equivale al cálculo de un Euroscore también bajo de 0 a 2, de 3 a 5 o un SYNTAX score mediano cuando el Euroscore es mayor de 6. Siguiendo con esta apreciación de que la diabetes mellitus está asociado con la enfermedad arterial coronaria compleja, que a su vez resulta en una mayor morbilidad y mortalidad por enfermedad cardiovascular, se continuaron los estudios, en este caso utilizando la puntuación SYNTAX en pacientes con diabetes sometidos a revascularización coronaria que participaron en el ensayo Freedom. El objetivo de este estudio, publicado en 2018, fue justamente evaluar la utilidad de la puntuación SYNTAX para predecir eventos cardiovasculares futuros en pacientes con diabetes mellitus y enfermedad arterial coronaria compleja sometidos a uno u otro procedimiento, es decir, a cirugía de revascularización miocárdica o PTCA. ¿Cuál fue el método utilizado? El ensayo Freedom aleatorizó a pacientes con diabetes y enfermedad coronaria de múltiple vaso. Estos fueron sometidos a PTCA con stent liberadores de fármacos o cirugía de revascularización miocárdica con o sin bomba, como vimos anteriormente. En este trabajo, el SYNTAX score fue calculado retrospectivamente por un laboratorio central. El punto final de los eventos cardiovasculares duros fue un compuesto de muerte por cualquier causa, infarto no fatal y ACV no fatal, mientras que el punto final de los principales eventos adversos cardíacos y cerebrovasculares, MACE, fue un compuesto de eventos cardiovasculares duros y revascularización repetida o necesidad de nueva revascularización. En este estudio de comparación de dos tratamientos para la enfermedad coronaria multivaso en individuos que fueron participantes del estudio Freedom, pacientes diabéticos con enfermedad de múltiple vaso, se observaron los siguientes resultados que se muestran en los gráficos que estamos viendo en esta diapositiva. En total se incorporaron 1.900 pacientes que fueron asignados a una u otra rama intervencionista, es decir, PTCI o cirugía de revascularización miocárdica. El SYNTAX score se consideró un predictor independiente de MACE a 5 años y de evento cardiovascular duro en la cohorte de PTCI, pero no en el grupo de cirugía de revascularización miocárdica. Hubo una mayor incidencia de MACE en pacientes con PTCI con SYNTAX score bajo, intermedio y alto en comparación con aquellos que fueron sometidos a cirugía de revascularización miocárdica con un alto grado de significación estadística. Los autores
concluyeron que en pacientes con diabetes mellitus con enfermedad de múltiple vaso, la complejidad de la enfermedad coronaria evaluada por Syntax Score es un factor de riesgo independiente para MACE y eventos coronarios duros solo en pacientes sometidos a PTCI. Por lo tanto, no se recomienda la utilización del Syntax Score para guiar la elección de la revascularización coronaria en pacientes con diabetes mellitus y enfermedad coronaria multivaso. Ahora bien, ¿qué se observa en la vida real en el tratamiento de la enfermedad coronaria multivaso en el paciente diabético a la luz de los resultados del estudio Freedom? ¿Eficacia o efectividad? Y esta ha sido la pregunta de investigación que motivó la realización del presente trabajo, es decir, evaluar qué porcentaje de pacientes de la vida real serían incluibles en dicho estudio y cuáles serían sus implicaciones pronósticas. De un total de 1.054 pacientes, se siguieron 617 pacientes diabéticos con enfermedad de múltiple vaso a los que se les había realizado una CCG entre 2012 y 2014. Se clasificaron según el cumplimiento de criterios para participar en dicho estudio y se analizó su impacto tanto en la mortalidad como en la evolución hacia eventos cardiovasculares mayores. Como podemos observar en el diagrama de flujo, de esos 617 pacientes, divididos a dos ramas susceptibles, es decir, candidatos a participar en el Freedom Trial y no susceptibles. Estos no susceptibles constituyeron el 51.2% de los pacientes, dado que no cumplían los criterios de inclusión, tenían más edad, 69 versus 66, con una P menor de 0.01, mayor riesgo Euroscore 2, 7.2 frente a 2.26, con una P menor de 0.01. Estos pacientes no susceptibles recibieron menos cirugía de revascularización coronaria, 6% versus 15%, también con un alto nivel de significación, más tratamiento conservador, 7.6 frente a 2.3, también altamente significativo, y no se observaron diferencias en la realización de PTCI. En estas tablas podemos observar la distribución de los pacientes en función de su estrategia de tratamiento y si la revascularización fue completa o incompleta. Y vemos también su nivel de significación, como habíamos mencionado anteriormente. En relación a la mortalidad, como vemos en la tabla 4, eventos mayores en el seguimiento a 30 días y a 35 meses en pacientes susceptibles y no susceptibles, la mortalidad fue mayor en los no incluibles o no susceptibles, con un odds ratio de 4.42, P menor a 0.01, tanto a los 30 días, donde el odds ratio fue de 9.54, P menor de 0.01, como a 35 meses, con un riesgo de 5 veces más con respecto a los pacientes susceptibles. En estos gráficos podemos ver, mediante las curvas de Kaplan-Meier, la distribución de los eventos clínicos entre pacientes susceptibles y no susceptibles en el seguimiento. En los dos gráficos superiores, en mortalidad por todas las causas y mortalidad de causa cardiovascular, en el inferior, MACE. Asimismo, se muestran las diferencias en la mortalidad por todas las causas entre pacientes susceptibles y no susceptibles en función de si se hizo o no revascularización incompleta o completa. En todos podemos observar una significación estadística de P igual a 0.01 contrastada con log
Rank Test. Como hemos visto hasta ahora, el 51.2% de los pacientes diabéticos con enfermedad de múltiple vaso de la vida real no serían incluibles en un gran ensayo clínico como el Freedom Trial, presentando 4 veces más riesgo de muerte en el seguimiento a corto y largo plazo. Los autores de este trabajo concluyeron que en la vida real más de la mitad de los pacientes no hubieran sido elegibles para participar en un ensayo clínico como el estudio Freedom. Dado su perfil, el pronóstico de dichos pacientes es peor, con una mayor mortalidad y con más eventos cardiovasculares mayores, independientemente de si la revascularización fue completa o incompleta. Dichas características llevan a los cardiólogos y a los miembros del Heart Team o el equipo interdisciplinario a recomendar en forma individualizada qué estrategia de revascularización es la más idónea para cada paciente en particular y con la cual van a obtenerse los mejores resultados para el paciente según su situación determinada. Finalmente, ¿qué novedades podemos decir que aporta el trabajo que acabamos de relatar? Más de la mitad de los pacientes no serían incluibles en un ensayo clínico, ya que presentan peor pronóstico. En nuestro medio se sigue optando principalmente por PTCI como estrategia de revascularización, pese a que las grandes guías clínicas no lo recomiendan. Los pacientes con un peor perfil reciben menos revascularización completa, pese a estar relacionada con un mejor pronóstico independientemente del riesgo. Por último, surge la necesidad de registros nacionales auditados como herramienta de conocimiento y control de resultados de los diferentes centros. Hasta ahora hemos presentado la evidencia en relación a cuál es la mejor estrategia de revascularización. Pero para el cardiólogo la discusión continúa. Si el paciente tiene lesiones coronarias de múltiples vasos y se encuentra estable, ¿cuál es la mejor estrategia? ¿La revascularización o el tratamiento médico óptimo? Y en noviembre de 2019, durante las sesiones científicas de la American Heart Association, se presentó este revolucionario estudio que se ganó rápidamente la atención de todos los cardiólogos, el reporte preliminar del estudio Isquemia. 4 meses después, el Isquemia llegó al papel de la revista New England y fue presentado en forma virtual en el ACC 2020. El Isquemia Trial intentó responder si en pacientes con enfermedad coronaria estable sintomáticos con isquemia moderada a severa en un test evocador de isquemia existe beneficio en la realización de cateterismo cardíaco y una eventual revascularización sobre el tratamiento médico óptimo actual. Puede haber alguna incertidumbre sobre la interpretación de los resultados de este estudio, ya que depende de la definición de infarto que uno elija, y esto obviamente impacta en los eventos y es una de las limitaciones de este trabajo que luego vamos a mencionar. Dada la alta prevalencia de pacientes diabéticos incluidos en este estudio, considero relevante su discusión en esta charla. Se randomizaron 5.179 pacientes a 2 ramas, aleatorizados a 2 ramas, tratamiento invasivo versus tratamiento conservador, con una mediana de seguimiento de 3.3 años y un seguimiento mayor al 99% en ambas ramas. En esta tabla podemos observar las características basales de la población, las más importantes.
Observando a las mismas, es claro que se trata de una población de alto riesgo clínico. Y como habíamos dicho eh, al iniciar esta diapositiva, con 40% de pacientes diabéticos en ambas ramas, 20% de pacientes con infarto previo e historial de angina a repetición en más del 90% de los casos. Como en la mayor parte de los estudios, y en especial en los que se refieren a enfermedad coronaria, hay una baja inclusión de pacientes de sexo femenino. En comparación a experiencias previas, desde la inclusión inicial hasta la randomización, se procuró que todos los pacientes tuvieran el tratamiento óptimo al máximo posible según las actuales recomendaciones de las sociedades científicas. Más del 95% de los pacientes recibían estatinas en dosis recomendadas, aspirina, 70% inhibidores de la enzima convertidora o ARA2, más del 80% estaban con tratamiento beta bloqueante y además, como se observa en la tabla, el 90% eran no fumadores. En relación a los resultados del Ischemia Trial, sí está claro que no hay una ventaja obvia en el seguimiento a 4 años, si bien inicialmente se ve una mejoría en el tratamiento invasivo, en la revascularización a los 6 meses versus el tratamiento médico óptimo. Como lo muestra esta curva de supervivencia a 4 años, el endpoint primario de muerte cardiovascular, infarto de miocardio, hospitalización por angina inestable, insuficiencia cardíaca o resucitación postcaro cardíaco. Estos hallazgos subrayan el enorme beneficio que aporta el tratamiento médico contemporáneo en la enfermedad coronaria. En este aspecto es importante destacar la importancia de la adherencia a las recomendaciones de las guías, que debe ser estricta. En estos gráficos podemos observar los resultados de ambas ramas en el seguimiento en el tiempo en los puntos finales secundarios mayores, donde observamos que no se observan diferencias significativas entre ambas líneas de tratamiento, es decir, invasivo versus convencional. Uno de los temas que había sido mencionado anteriormente es cómo se consideró infarto para este estudio, que ha sido objeto de algunas críticas. Es importante destacar que las definiciones de infarto de miocardio post-procedimiento y angina inestable en el seguimiento fueron más estrictos que las definidos en las guías internacionales, con un punto de corte de troponina ultrasensible más elevado, troponina ultrasensible mayor a 35 por el límite máximo normal post-ATC y más de 70 por el límite máximo normal post-CRM de los habitualmente descriptos, lo que pudiera disminuir de alguna manera la tasa de eventos post-procedimientos reportado en la rama invasiva. Esto sería el análisis por intención de tratar. Para concluir la discusión de este trabajo, podemos decir que el Ischemia Trial nuevamente parece alinearse a los estudios previos como el COURAGE y el VARI 2D, demostrando que los pacientes con enfermedad coronaria estable, aún con isquemia severa, presentan placas de ateroma calcificados y con baja tasa de complicaciones y mortalidad, en las cuales las técnicas de revascularización epicárdica actuales no resultan superiores al tratamiento médico óptimo. La necesidad de efectuar angio-TC coronaria en todos estos pacientes para detectar la enfermedad de mayor severidad anatómica, como lo aplicó este estudio, y el beneficio hipotetizado de una posible aplicación de FFR en la determinación de las placas más vulnerables, serán incógnitas no resueltas por el momento.
Para concluir, la diabetes mellitus es una enfermedad de elevada prevalencia de alto impacto en las enfermedades cardiovasculares. Se prevé una mayor incidencia en las próximas décadas. La enfermedad cardiovascular en los pacientes con diabetes se presenta más tempranamente, es más compleja y agresiva. El cardiólogo enfrenta un desafío en la prevención y tratamiento de esta enfermedad y de sus complicaciones. Los nuevos fármacos hipoglucemiantes van dirigidos a numerosas y novedosas vías para reducir los eventos cardiovasculares y renales en los pacientes con diabetes mellitus. Las opciones en terapia antitrombótica para pacientes diabéticos también se han ampliado. En la enfermedad coronaria que requiere revascularización, la evidencia científica muestra claros beneficios de la cirugía de revascularización miocárdica versus angioplastía percutánea. En la vida real, sin embargo, a la luz de la evidencia, no todos los pacientes reciben la mejor opción terapéutica. La complejidad de la patología y sus posibilidades terapéuticas requiere una amplia gama de médicos para entender y aplicar la evidencia que puede mejorar directamente los resultados clínicos.